Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rocha en esta semana 8 previa al descanso. Van a tener ustedes una semana de descanso reparador y, por supuesto, em, esta es una fase que también implica un poco de reflexión, ¿no? Sobre los pasos a seguir em, en las siguientes evaluaciones y también en cara a lo que podría eventualmente ser el examen final, el examen de admisión, ¿no es cierto? Así que bueno, esta va a ser nuestra última semana de desarrollo temático. El día de hoy empezamos con un tema nuevo. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Aunque este tema ciertamente se vincula con la inferencia, que lo hemos visto durante 3 semanas, lo cual está bien. La inferencia es un tema muy complejo y además apremiante. ¿Qué tal, estimado Joan Abdiel? Un gusto saludarte, maestro. Eh, por consiguiente, va a ser importante ahora develar en qué consiste la incompatibilidad. Ese es el tema de consistencia, ¿no? El día de hoy vamos a ver el camino contrario a lo que usualmente pensamos que venía en el examen, que es la compatibilidad, ¿no? La compatibilidad en rigor tiene que ver con la consistencia del texto, ¿sí? Entonces, hoy tenemos que ver pues este camino de consistencia interna y de ideas vinculadas, ¿no es cierto?, con lo que el texto señala, ya sea de manera literal o lo que puede desprenderse del texto también, indudablemente, ¿no? Entonces, semana 8, jóvenes, vamos a desarrollar el tema de la compatibilidad, ¿sí? Muy atentos todos. Cuando pensamos en compatibilidad, ¿no es cierto? Pensamos en ideas que son consistentes, ideas que son concordantes con la lectura, ¿no? Las ideas compatibles son ideas que no se desmarcan, no se desvirtúan del desarrollo textual, sino que más bien van en la misma dirección del desarrollo del texto. Esa es una idea compatible, ¿no es cierto? Una idea que afirme lo que el texto señala. Eso es compatibilidad, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en las claves tenemos que buscar, contrariamente a lo que siempre esperamos que nos requieran, que nos soliciten, vamos a buscar aquella idea que sea pues consistente con el texto, ¿no es cierto? Aquella idea cuya afirmación, ¿sí?, no contradiga la lectura. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, la compatibilidad vista así, jóvenes, va a implicar ideas que carezcan por completo de contradicción, ¿cierto? No hay una contradicción desde el punto de vista lógico, ¿no es cierto? La compatibilidad es una afirmación consistente que va de la mano, que es concordante con el texto. Con alguna de las ideas del texto puede existir, por supuesto, tanto la compatibilidad como la incompatibilidad fuerte, y esto va a ocurrir en casos en los cuales la idea que nosotros buscamos es una idea vinculada, ¿no es cierto?, con la jerarquía. Si, por ejemplo, encontramos una idea concordante con lo medular del texto, es decir, con la aseveración principal, esa será pues una compatibilidad fuerte. Y exactamente lo mismo nosotros derivamos para el caso de la incompatibilidad. Entonces, jóvenes, la compatibilidad es eso, ¿no es cierto? Dos o más ideas pueden ser compatibles si expresan de manera bastante palmar y clara, ¿sí?, la lógica interna del texto, ¿sí? Mucho cuidado con eso. La compatibilidad en rigor, vista así. Vamos a ver, me parece que hay un micro abierto. Ah, no, es mi micro. La compatibilidad vista así, entonces, va a suponer que nosotros dialoguemos con el texto original, ¿no es cierto? Y que seamos capaces de reconocer ideas que no contradigan ese texto. ¿Eh? Así de concreto. Esa es la compatibilidad. Entonces, jóvenes, vamos a continuar. Por aquí vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Al decir que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, ¿no? Me parece que el porcentaje es mayor, ¿eh? Pero al decir que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, resulta compatible afirmar que la mayor parte de la superficie terrestre es agua. Eso es cierto. O existe una predominancia de agua en la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, esas son ideas compatibles.
y las podemos desprender de esa gran afirmación, ¿no? Hay una afirmación macro, en todo texto siempre va a haber alguna afirmación macro, no necesariamente esta tiene que estar planteada explícitamente, puede ser el caso que esta afirmación macro la podamos desprender, porque sabemos cuál es el tema central, eso también lo hemos visto. Entonces, en ese sentido, vean ustedes que afirmar que la mayor parte de la superficie terrestre es agua es perfectamente consistente con el enunciado principal, ¿no? Que es el 70% de la superficie de tierra está cubierta de agua. Son ideas compatibles, son ideas que no se contradicen, son ideas que más bien van de la mano con el sentido principal, así de concreto. Imaginando por un momento que la idea principal es, al decir que el 70%, es decir, el 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Imaginemos que esa es la idea principal del texto. Bien, si nosotros planteamos una idea consistente con esa afirmación, diríamos que la compatibilidad es fuerte, porque está relacionada, está vinculada con la jerarquía textual, así de concreto. Bien, entonces, esto es por un lado. Luego, podemos nosotros encontrar incompatibilidades que son textuales, que son literales, a saber, una afirmación directamente vinculada con la lectura, es decir, no de una idea que se infiere, ¿sí? Esa es una compatibilidad bastante sencilla de detectar, ¿ok? Vamos a afirmar una idea textual, posiblemente un poco parafraseada, posiblemente una idea textual no planteada al pie de la letra, ¿no? Porque eso sería demasiado obvio, ¿sí? Por ahí, ciertamente con un pequeño parafraseo, tal vez puede ser. Por ejemplo, teniendo en cuenta que una estafa piramidal es un esquema de negocios que se presenta como una oportunidad para obtener un gran retorno económico y que consiste en conformar una red basada en la confianza en la cual los nuevos participantes que ingresan, que existen ese tipo de negocios que son al final estafas, ¿no es cierto? Y siempre los subordinados son los que tienen pues que mover ese esquema en rigor, ¿no? Y son los que al fin y al cabo sostienen pues a los explotadores, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, esas estafas piramidales van a sostenerse sobre la base de nuevos participantes. Ahí empiezan a reclutar más y más y más gente que al fin y al cabo tiene que esforzarse de manera enorme. Nunca ve en realidad, a pesar del esfuerzo invertido, nunca ve ganancias como las que esperaba, pero ocurre algo, eso es parte de la psicología humana también, ¿no? Lo cual está bien porque tiene que ver con esta supervivencia, ¿no? Siempre tienes la esperanza que vas a ganar, ¿no? ¿No es cierto? Entonces te mantienes pues en el círculo vicioso de esta estafa, ¿no es cierto? Pensando, sí, en algún momento ganaré, pasan los años y sigues igual o peor, ¿no es cierto? Entonces, esto es cierto. A ver, yo de aquí puedo afirmar algo compatible, ¿no? Puedo confirmar o puedo afirmar, ¿no es cierto?, que la estafa piramidal se afianza con el reclutamiento, ¿no es cierto?, de nuevos miembros. Bien, pero en rigor no tengo que inferir nada porque eso está planteado aquí, ¿no es cierto? La estafa piramidal se sostiene con el ingreso de nuevos miembros. Ya eso es literal, no tengo que imaginarlo, no tengo que inferirlo, porque eso está planteado directamente aquí. A eso se llama compatibilidad literal, ¿no es cierto? Lo que yo leo en el texto, lo veo también en la clave. Posiblemente con algunos afeites, por ahí se me ocurre un sinónimo, un cambio de orden, pero en sentido estricto, el contenido y la forma son casi lo mismo, ¿no es cierto? Así de concreto. Entonces, no estoy seguro qué cosa es lo que nos van a plantear aquí. Ahí está. El éxito de la estafa piramidal se asienta en la confianza de sus participantes. Sí, pues, lamentablemente, ¿no? Eso suele ocurrir. Eh, yo recuerdo mucho el caso de un chico de lingüística, eh, es Aguajún, un hablante de Aguajún, muy buen amigo mío, eh, con quien, por supuesto, él fue mi informante en algún momento, pero después de muchos años lo volví a ver y me dijo que se había metido pues a esta modalidad de estafa de los diamantes, ¿no? Iba a ganar mucho dinero. Al final perdió miles de dólares. Ojo con eso, ¿sí? Perdió miles de dólares. Porque él obviamente estaba muy confiado de que iba a ganar mucho dinero, ¿no?
Eh, Hay, por supuesto, otras modalidades de estafa de ese tipo también, o sea, que se sostienen sobre la base de una pirámide, ¿no? Y que están vinculadas justamente con ventas, ¿no es cierto? Ese es el gancho, digámoslo así, ¿no? Entonces, efectivamente, la confianza de los participantes es capital, ¿no? Alguna vez me quisieron involucrar en uno de estos tipos de estafa, ¿no? Un amigo mío. Y recuerdo que fueron a su casa dos personas que nos dieron una charla, ¿no? Sí, que mira, que vas a ganar mucho dinero, tienes que, en primer lugar, dar una cuota, nosotros te vamos a dar una serie de productos, pero luego tienes que traer más personas, ¿no? Y bueno, por algo yo no he pasado pues, por una universidad, ¿no? Entonces yo iba preguntándole al chico y el chico iba poniéndose literalmente nervioso, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que ya no le pregunté nada, pero dije, este está loco, ¿no? Si cree que voy a, en principio, invertir plata aquí, ¿no? En absoluto. Al final, el tipo se quedó tomando con nosotros, ¿no? Y no consiguió que nadie, digamos, mordiera el anzuelo, ¿no? Claro, después de las preguntas que le hice, yo creo que todos estuvieron con los ojos muy abiertos y se dieron cuenta que en realidad ahí no iban a ganar nada, a no ser que, sí, sí, claro, claro, cómo no, a no ser que empeñes tu alma y tu vida, ¿no? Yo decía, yo por las puras no he estudiado pues 5 años en una universidad, 2 años de posgrado y qué sé yo, en esa época, ¿no? Entonces le dije que no, que en estos momentos no estaba yo para invertir. Nos pedían algo así como $80 para el ingreso, ¿no? Y que íbamos a ganar plata. Mira, 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 él es el dueño, es un magnate, la típica, ¿no? Y dije que no, ¿no es cierto? Y mi amigo sí había invertido $80, ¿no? Entonces lo que él necesitaba era luego reclutar más gente y él estaba convencido de que llevándonos a su casa, comprando unos traguitos ahí, íbamos a aceptar, pero al final nadie aceptó, ¿no? Y bueno, también él desestimó la oferta porque ya luego hablando con él a solas le hice ver que esa era una modalidad de estafa, ¿no? Claro que algunas son modalidades de estafa muy bien reguladas, les digo, ¿ah? Muy bien reguladas, de hecho, y hay canallas que se aprovechan de eso, ¿no? Hay canallas que sostienen, digamos, sus ganancias sobre la base de los que están en el nivel más inferior, en el nivel mínimo, que son los que al final se sacan la madre todos los días tratando y sosteniendo esos zánganos de arriba, ¿no? ¿No es cierto? Que son en realidad los que maquinan de una manera bastante inteligente la estafa y te engatusan, ¿no? Te engatusan, hacen ver que tú eres, digamos, una persona valiosa, ¿ok? Es como el ladrón, ¿no? Muchos ladrones, y se los digo porque en algún momento me ha tocado vivir eso cuando era muy joven, ¿no? Algunos ladrones lo que se dice en el argot coloquial, te trabajan, ¿no? Te chambean a la psicología, ¿no? Entonces empiezan a hablarte y hablando te van intimidándote, ¿no? Y si tú eres una persona, digamos que no ha pisado la calle, una persona sana, ¿no? Hasta ingenua, diría, entonces vas creyendo todo. Recuerdo mucho que un amigo mío en la universidad, eh, que era pues tremendo muchachón, ¿no? 1,90 m, corpulento, blancón, él, ¿no? Era un tipo que imponía respeto, pero era muy ingenuo. Entonces sale él de la universidad, va a esperar su bus y se queda solo. Y entonces vino un ladronzuelo, empezó a, como decía yo en su momento, a trabajarlo, porque se dio cuenta pues que era una persona sana, ¿no? Entonces estos ladrones saben en realidad con quién lo hacen. Y estos estafadores también hacen exactamente lo mismo, ¿no? Buscan personas por ahí que estén desesperadas y listo, ya. Acá voy a obtener pingües ganancias. Y al final son los que se llevan todos los créditos, ¿ah? Claro, son los que se llevan todos los créditos, pero tienen que asegurar las bases. ¿Y qué haces? Vas reclutando más incautos, ¿no? Eso es penoso, ¿no? Al final sigues en la cola, sigues ahí dando pena, ¿no? Algunos empeñan su vida, empeñan su alma, ¿no es cierto? Y no ven ganancias, así de concreto. No sé, yo en realidad soy malo para ciertas tareas y lo que sí reconozco, en mí por lo menos, y lo reconocí muy temprano también, es que sí era bueno para el estudio, ¿no? Era bueno para estudiar, era bueno para razonar, para abstraer, entonces dije, esto es lo mío, ya a esto me voy a dedicar y yo sé que voy a ganar plata con esto, ¿no? Y de hecho el tipo me ha dado la razón,
con mucho esfuerzo he podido, digamos, conseguir una posición más o menos respetable, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se puede deducir. Y efectivamente, eh, tienes que lograr que el incauto confíe, pues, ¿cómo no? ¿No es cierto? Así que ya saben, jóvenes, ustedes huyan. Ya cuando te empiecen a hablar de que sí, tú eres lo máximo, o no, ni hablar, tú eres líder, ¿no es cierto? Ah, olvídate, ahí están que te quieren dorar la píldora, tienes que huir, ¿ok? Tienes que huir. En algún momento, tal vez, por una cuestión de necesidad, busques trabajo, eso lo he hecho yo también cuando estaba en San Marcos, trabajaba y estudiaba, lo recuerdo muy bien. Eh, Era un trabajo que a mí no me gustaba. Yo recuerdo haber trabajado por más o menos 2 años y medio en una academia como tutor. Era un trabajo que detestaba, honestamente, ¿eh? Pero lo hacía por dinero, porque necesitaba plata. Eh, Era un trabajo esclavizante, ¿no? Esclavizante, y yo tenía que lidiar, por supuesto, con el poco tiempo que tenía, porque tenía que estudiar. Entonces, entre sellos, recomendaciones a los futuros cachimbos, que era un montón, dicho sea de paso, ¿cierto? Entre otras actividades tenía que ir leyendo, ¿no? Entonces era muy disciplinado, sí, para la lectura y podía sortear, digamos, esas dificultades, ¿no? Creo que no me fue tan mal, pero era un trabajo esclavizante. Yo sé que en algún momento, por una cuestión de necesidad, algunos trabajan, ¿no? Tal fue mi caso. Si no trabajas en buena hora, dedícate a estudiar a tiempo completo. Eso es lo que les recomiendo siempre a mis cachimbos cuyos apremios no son tan graves, ¿no? Papá y mamá pueden sostener, digamos, la manutención en una universidad estatal, que no es mucha, pero a veces ni siquiera para eso hay, ¿ok? Ojo con esto. Hay estudiantes sanmarquinos que sobreviven con un paquete de galleta al día, estamos de acuerdo, y son esos que luchan ahí, por hacerse un espacio, ¿no es cierto? Porque la competencia es dura, porque en otras universidades posiblemente hay más recursos que en tu universidad, ¿no es cierto? Y te esfuerzas mucho, ¿no? La vida de San Martín es una vida de lucha, les digo, ¿eh? De pelea constante, ¿no? Eh, y eso ustedes van a aprender a reconocerlo cuando ingresen. Y estoy seguro que lo van a hacer, porque son alumnos disciplinados. Yo aquí reconozco ya algunos que por ahí van comentando, van interactuando. Eso para mí es muy respetable, porque eso me indica que son los alumnos que realmente quieren formarse de manera integral, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, ahí va la compatibilidad literal. No sé si se ha comprendido esto o tienen ustedes alguna pregunta que hacer. ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? Si tienen alguna pregunta que hacer en buena hora, ¿eh? Si no, no hay problema. Continuamos. Todo claro, me dice por aquí Franco, Leonardo, Camila, Sofía, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta en buena hora? Seguimos. Bueno, pero también saben que, jóvenes, existe la compatibilidad inferencial. ¿Y qué es la compatibilidad inferencial, profesor? Es aquella idea que yo deduzco, o sea, realizo una inferencia. Esa es realmente una pregunta de inferencia, ¿no? Y es una inferencia válida. Y esa inferencia válida entonces es compatible, pues porque es válida con la lectura, ¿no es cierto? Entonces, puede ocurrir, y de hecho las preguntas para el examen, jóvenes, van a estar orientadas hacia este tipo de inferencia que es un poco más compleja, ¿no es cierto? Hacia este tipo de compatibilidad, perdón. Es bastante infrecuente que venga un caso de compatibilidad literal, ¿no? O textual. Casi eso no viene. Porque esa en realidad determina aquella afirmación que es válida con el texto y por ahí ves lo que el texto señala directamente casi, es muy obvio. Puede darse el caso. Ustedes saben que en un examen no todas las preguntas van a ser difíciles, siempre hay un porcentaje de preguntas sencillas. Y posiblemente venga una pregunta así, ¿no es cierto? Una pregunta sencilla. Eh, Sin embargo, usualmente los constructores de ítems, y lo digo por experiencia, van inclinándose hacia más bien la compatibilidad inferencial. Esa más o menos es la vía, digamos, el derrotero. ¿Ok? Vamos con el ejemplo. Dice, teniendo en cuenta que recientemente ha salido a la luz que el proceso de designación del primer mundial árabe fue vinculado con un plan de sobornos
hay un interesante documental en Netflix que lo he visto de principio a fin, en el que me doy cuenta cómo el fútbol, que pasó a ser un deporte no tan conocido, ahora es un monstruo a nivel mundial. Y hubo un tipo, un visionario, ojo, ¿ah? Este tipo fue un visionario. Ustedes saben que el primer presidente de la FIFA fue un brasilero, João Havelange. Lo recuerdo porque era muy conocido cuando yo era niño. Un tipo altazo que imponía respeto, era atleta, él, y fue uno de los primeros presidentes de la FIFA. Y él contrata a quien se vuelve pues el forajido, eh, digamos, más notorio de la FIFA, ¿no? Que es Joseph Blatter. Lo contrata. El Joseph Blatter en esa época era un joven, digamos, que con mucho apetito y con muchas ideas. Un visionario ese tipo, ¿eh? Y así como visionario, un tremendo canalla también, porque se dio cuenta, por supuesto, que la FIFA podía generar, y el fútbol podía generar millones. Y no se equivocó. Y por esa razón también se empernó en la presidencia de la FIFA durante años, Joseph Blatter. Y Joseph Blatter dijo, en esa época ni siquiera existía esa figura de los patrocinios, ¿no? Pero él decía, oye, ¿por qué no creamos un plan para que el fútbol pueda trascender los países en los cuales el fútbol es el deporte más popular? Tú vas a Perú y en Perú el deporte más popular es el fútbol, ¿no es cierto? Te vas a Brasil, a Argentina, a Chile, el deporte más popular es el fútbol. Bueno, ahí en realidad ya están las federaciones constituidas. Pero ¿qué me dices en países como los africanos, por ejemplo? ¿Qué me dices de los países asiáticos? ¿Por qué no llevar el fútbol hacia allá? Y bueno, todos le preguntaban, ya, eso está interesante, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos plata. Pero nosotros no tenemos que tener plata. Busquemos auspicios. Y lo que hizo él, de manera muy inteligente, es cazar a Coca-Cola. Y lo logró. Coca-Cola empezó a patrocinar, empezó a dar billete, los mundiales eran un éxito, ¿no es cierto? Empezaron a generar mucha plata y patrocinio por aquí, ya no era solamente Coca-Cola, sino era las marcas de zapatillas, Nike, Adidas, y como estas marcas que patrocinan quieren visibilidad en un mundial, le daban mucho dinero a la FIFA. Y así es que empezaron los casos de corrupción, porque tú, por supuesto, como institución, vas captando auspiciadores. Sin embargo, a Adidas no le va a gustar que no solamente Adidas se promocione en un mundial, sino también Nike, Puma, entre otras marcas de zapatillas, ¿no? Adidas va a querer el auspicio completo, es decir, que solamente aparezca Adidas nada más en el mundial. Y para eso, ¿qué cosa creen que ocurrió? Empezaron a sobornar, pues, una millonada de plata. Joseph Blatter se deshizo de Avalanche, que era brasilero. Él fue presidente por muchos años y ahí empezó toda una historia. Ustedes saben que la historia de Qatar es una historia de coimas también, ¿no es cierto? O sea, fue en Qatar, en el lugar más indecible del mundo, porque Qatar invirtió mucho dinero en coimas. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimo dinero. Y por esa razón, claro, sale del sobre, sí, Qatar, ¿no? Como si fuera un sorteo. No hay ningún sorteo ahí, todos los sobres dicen Qatar. ¿Me dejo entender? Porque Qatar ya había pagado pues una cantidad descomunal de plata, ¿no? Había sobornado también a los agremiados de las distintas federaciones en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una historia muy sórdida, les digo, ¿ah? Es una historia sórdida que incluso, les voy diciendo algo, que fue lo que le dije a mi hijo en mi último cumpleaños, ¿no? Le dije, esto en realidad tiene que ver con un poder más allá del deporte, hijo. Aquí en realidad el presidente de la FIFA puede negociar no solo transacciones comerciales vinculadas con el fútbol, sino vinculadas con lo energético, y por esa razón los que dirigen la FIFA, ¿no es cierto?, tienen una aproximación directa con los jefes de Estado en el mundo. Es en realidad un emporio poderosísimo, les digo, jóvenes, ¿eh? Oh, ni hablar, poderosísimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, ha habido pues una rotura de mano ahí, componendas que generaron que Qatar, el lugar más indecible donde se podía organizar un mundial, sea pues la sede del mundial, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, teniendo en cuenta que recientemente ha salido a la luz
que el proceso de designación del primer mundial árabe fue vinculado con un plan de sobornos a diferentes miembros del comité ejecutivo, el ente máximo del fútbol, para favorecer un emirato de nula, porque ¿quién juega fútbol en Qatar? Dime tú. Pero escúchame bien, ¿ah? Yo hace algunas semanas, diría, a propósito del mundial, vi un video de Bilardo. Ustedes no lo recuerdan y ni siquiera saben quién es él probablemente, pero fue el entrenador que logró que Argentina campeone el 8-6 con Maradona. Un entrenador muy resistido, la prensa le tiraba lodo todos los días, no lo querían, lo maltrataban y salió campeón. Les tapó la boca a todos. Y saben que eso mismo más o menos he visto en este mundial, ¿no? Con Scaloni, técnico joven, muy resistido también, hasta Maradona lo insultó, ¿no es cierto? Y vean ustedes, tapó bocas, pues, porque al final salió campeón. Pero en esa época, Bilardo, ¿no es cierto?, decía, el fútbol del futuro ya no está en Sudamérica, ahí no hay, ¿qué futuro vas a encontrar tú ahí? El fútbol del futuro lo vas a encontrar en África, decía él. Ahí hay jugadores que son portentos, son muy fuertes y van a ser muy buenos equipos. No ahorita, pero en unas décadas estos equipos van a dar que hablar. Y mira tú, Marruecos. Visionario, Bilardo, ¿eh? Visionario, recontra visionario. Marruecos es un país africano que, ¿no es cierto?, ha quedado entre los cuatro mejores del mundo. Ahí está el fútbol del futuro. Y no hay equipos africanos que no sea pues un equipo portentoso, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vi un equipo africano fue en Italia 90 cuando eh, Argentina enfrentó nada menos que a Camerún, que los patearon a los argentinos que daban miedo, pero eran tremendos colosos, ¿no? Muy fuertes, muy duros. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, ¿es compatible afirmar qué? Dice acá, ¿ok? Es compatible afirmar qué. Vamos a ver qué nos han puesto. El Mundial de Qatar 22 ha develado la corrupción escrita en la FIFA. ¿Verdad? El texto no lo dice directamente, pero lo puedo deducir. Si el hecho de que el Mundial se haya organizado en Qatar ha supuesto, pues, que los distintos miembros del comité ejecutivo hayan recibido dinero a favor de un voto, porque todo esto se decía a través de votos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la FIFA es una entidad corrupta. No dice aquí en el texto que la FIFA sea corrupta, pero yo lo puedo deducir. Le dejo entender. Es una compatibilidad que se infiere, es una compatibilidad válida, ¿ok? Así que a eso se llama compatibilidad inferencial. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Hasta aquí están de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces vamos. eh, seguimos. Vamos ahora con este texto que es bastante simpático, ¿eh? Dice aquí, The great civilizations of ancient Greece and Rome, las grandes civilizaciones de la antigua Grecia y Roma, ¿ok? Y ahí viene el verbo principal, jóvenes, que es are, son las grandes civilizaciones de la antigua Grecia y Roma. Son famosas for many things, por muchas cosas. Art, architecture, literature, politics, philosophy. Arte, arquitectura, literatura, política y filosofía, ¿cierto? Ahí pareciera que es una pregunta, ¿no? But classical culture was marked as much by personal, intimate, and private issues. ¿Ok? Pero, dice acá, la cultura clásica, ¿no es cierto? Was marked, estuvo marcada, as much, tanto, by, por, personal, intimate, and private issues. Cuestiones, temas personales, íntimos y privados. ¿Ok? As it was by great public issues. ¿No es cierto?
como por grandes cuestiones públicas. ¿Ok? Así de concreto. Entonces, dice así. ¿Dónde está mi marca, mi puntero? Ahí está. Pero, dice aquí, pero, classical culture, la cultura clásica, was marked, estuvo marcada, ¿no es cierto? As much by, mucho por, personal, intimate and private issues, por temas, por cuestiones personales, íntimas y privadas, ¿cierto? As it was by great public issues. Podría decir yo tanto como por, ¿no es cierto? Así como por cuestiones, grandes cuestiones públicas. One of the most interesting, una de las más interesantes, complex, complejas, and controversial y controversiales, was incest. Fue el incesto. Bueno, ustedes saben qué cosa es el incesto. ¿Sí? Es las relaciones homoparentales, ¿no? Con miembros de tu misma familia. Posiblemente en el antiguo Egipto existió eso, esa endogamia, y es altamente probable que por eso también haya pues ocurrido, porque ustedes saben que eso no está bien, y además desde el punto de vista genético implica pues un deterioro, un detrimento, ¿no es cierto?, de la carga genética. Ustedes saben que mientras más recombinaditos seamos, más fuertes, más sólidos, en consecuencia la diversidad es la que determina ¿cómo decirlo?, el fortalecimiento, ¿no es cierto?, una generación. Dice aquí, perdón, sexual relations between parents and children, relaciones sexuales entre parientes, ¿no es cierto?, e hijos, ¿sí?, entre padres e hijos, were widely, fueron ampliamente condenadas. O sea, esto va a implicar, ¿no es cierto?, que este tema haya sido pues un tema, no sé si tabú, pero sí un tema controversial, ¿no? Where fueron widely condemned, ampliamente condenadas. La palabra widely, que es esta de aquí, es ampliamente, y esta de acá es condenada, ¿no es cierto? Y el verbo principal es were, fueron. Ahí está. Luego dice aquí, it is an attitude personified in the Oedipus tragedy, ¿cierto? Es una actitud personificada en la tragedia de Edipo. Y ustedes deben conocer lo que pasó pues con Edipo. Mira que está el verbo principal, is, it is, es, an attitude, una actitud, personified, personificada in the Oedipus tragedy, ¿no? En la tragedia de Edipo. ¿No es cierto? An accusation, y una acusación, y una acusación of incest, de incesto, was, era often, a menudo, enough to ruin one's reputation, ¿no es cierto? Era a menudo suficiente, enough, suficiente, para arruinar la reputación de uno, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Era suficiente. Entonces, de nuevo, an accusation y una acusación of incest, de incesto, was, fue, often, a menudo, enough, suficiente, to ruin, para arruinar, one's reputation, la reputación de uno. ¿Okay? Although they were unaware of the genetic problems, ahí viene justamente lo de los problemas de carácter genético, ¿no es cierto? Although es aunque, they were unaware, se desconocían, ¿no es cierto? O aunque desconocían, porque es they es ellos, ¿no? Desconocían of the genetic problems, sobre los problemas genéticos that so often arise from incest, que con tanta frecuencia o que tan a menudo, ¿no es cierto?, surgen del incesto. The ancient sensed, los antiguos intuían,
that, que the offspring, la descendencia, of two, de dos, relative, parientes, could be born, ¿no es cierto? Podrían nacer with weaknesses, con debilidades. ¿Ok? Entonces, aquí está nuevamente, although they were unaware, aunque desconocían, of that genetic problem, de los problemas genéticos, that, que, so often, tan a menudo, arise from incest, surgen del incesto, the ancient, los antiguos, the ancients, los antiguos, sensed, intuían, that, que, the offspring, la descendencia, of two relative, de dos parientes, could be born, podían generar, podían nacer, with weakness, ¿no es cierto? Con debilidades. For this, por eso, Sócrates condemns, Sócrates condenó, father-son relationships, las relaciones padre-hijo, ¿no es cierto? Bueno, acá está el although, que ya lo hemos visto, although, aunque, he cites, cita, the inevitable age difference, la inevitable diferencia de edad, as his main concern, como su principal preocupación. No tanto los problemas genéticos, porque en esa época ustedes entenderán que no es que se haya estado al tanto de la genética, ¿no? O sea, no es que Sócrates haya pensado, no, acá va a haber problemas de carácter genético, no. Él más bien estaba enfocado en la diferencia de edad, ¿no es cierto? Esa era su principal preocupación, dice aquí. Entonces dice en esta última parte, for this, ¿no es cierto? Por eso, Sócrates condemns, Sócrates condenó father-son relationships, las relaciones padre-hijo. Although he cites, aunque cita, Sócrates cita, the inevitable age difference, la inevitable diferencia de edad, as como his main concern, su principal preocupación. ¿Ok? Entonces ya Sócrates estaba al tanto de estas relaciones padre-hijo y él las condenaba. No eran bien vistas, ¿ah? Eso quiere decir, podríamos deducir eso, ¿no? Que en la antigua Grecia sí debe haber ocurrido casos de incesto, ¿o no? Que claro, Sócrates condenaba, y de hecho los antiguos condenaban el incesto. Y una manera de representar justamente esa condena, y que incluso se mantiene hasta ahora, ¿no? No, aquel que se mete con su familiar es una persona condenada, ¿no es cierto? ¿Cómo no? En la sierra también existe algo de eso, existen algunos relatos orales muy interesantes al respecto. Entonces, ya en la antigua Grecia se condenaban estas relaciones. ¿Me dejo entender? Interesante el texto. Hasta aquí está todo claro, jóvenes. Hasta aquí está todo claro. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tutto bene? ¿Tutto bene? ¿Sí? Oh, bueno, muy bien, estimado. A ver, por aquí. Alecilla, muy bien, maestra. No sé cómo se pronuncia ese primer nombre, maestra. Sanaeva, no estoy seguro. ¿Eh? Bueno, espero que haya quedado claro esto. Listo, vamos con la pregunta entonces. Ah, muy bien, muy bien. Por ahí dice Fernández Tan, Camila. ¿Cómo está, maestra Camila? ¿Qué tal? Bueno, dice aquí, regarding incest, ¿cierto? O sea, respecto del incesto. ¿Ok? In classical mythology, en la mitología clásica. En el caso de Edipo Rey, no sé si eso puede ser considerado mitología, ¿no? Pero bueno, it is considered compatible, se considera compatible to affirm that, afirmar que the ancients, los antiguos, suspected, sospechaban, that incest, que el incesto would attract, atraería offspring, ¿cierto? Descendencia
with multiple weaknesses, con múltiples debilidades. Letter B, although, aunque legally accepted, legalmente aceptado, incest, el incesto in these cultures, en estas culturas, was, era, a socially rejected practice, una práctica socialmente rechazada. ¿Cuál creen ustedes, maestros, maestras, que es la clave correcta en esta pregunta? Con eso ya vamos cerrando este PPT. Me parece que vamos por buen camino, estamos bastante entonados. Espero que todo esté claro el día de hoy. Recuerden, jóvenes, semana 8, la próxima semana no va a haber clases, vamos a descansar, ¿no es cierto? Va a ser una semana para recargar energías, ¿eh? Yo voy a recargar energías con que da miedo, usted no tiene la menor idea. Voy a venir hecho un demonio de Tasmania, ya para las últimas semanas que nos quedan de clases, ya son pocas. Semana 8, nada menos, jóvenes. A ver, ¿cuál es la clave? Vamos, despierten, despierten, vamos. Despierten, listo. Wow, casi me revientas el tímpano, maestra. Increíble. Disculpe. No te preocupes. Oye, me has asustado, de verdad que he saltado, ¿ah? He saltado. Vamos, Rodrigo Sebastián la A, Satomi la A, ¿no es cierto? Camila la A, y por aquí también ya me había dicho la A, mi estimada Cachimba, ¿cómo no? Y efectivamente la clave correcta es la A. Es falso, en realidad, decir que era legalmente aceptado, ¿no? Era más bien un tema escabroso, era un tema controversial, muy polémico, ¿no? ¿No es cierto? Entonces la clave correcta es la A, efectivamente. The ancients suspected that incest would attract offspring with multiple weaknesses. ¿No es cierto? Los ancianos suponían que el incesto atraía descendencia con múltiples debilidades. Y estaban en lo cierto, ¿no? Estaban en lo cierto, ¿cómo no? Muy bien, jóvenes. Entonces, esa es la clave. Denme un segundo, por favor. Bueno, ya acabamos esto, ¿ah? Pero me voy a permitir ir a la primera diapositiva para tomar mi pantallazo de rigor, ¿ok? Voy a tomar mi pantallazo de rigor porque si no, no me pagan, ¿es cierto? Y tengo que tener pues evidencia de que he estado aquí con ustedes, ¿ok? Bien, jóvenes. Entonces, adiós PPT. Y vamos con la separada. Mucha información. Dejamos de compartir esto. Dejamos de presentar, listo. Y nos vamos con el cuadernillo entonces, ¿ok? Vámonos con el cuadernillo. Vamos a subirle un poco. Ahí está, 115. Y bueno, Argentina campeonó. Yo no sé, eh, no sé si ustedes le iban a Francia, le iba a Argentina, que si alguno de ustedes es hincha de Lionel Messi, qué sé yo. Pero dos de mis tres hijos, ¿no es cierto?, son hinchas afiebrados de Lionel Messi. Y está bien, yo en realidad creo que el Chato tenía que llevarse pues su trofeo mundial, no hace un partidazo, dicho sea de paso. Partidazo, pero digno de una final, ¿no? No sé si les gustará el fútbol, ¿ah? Pero estuvo bueno el partido. ¿Qué quieren que les diga? Bien, entonces, seguimos. La compatibilidad. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Esto ya lo leen en casa, que es la parte teórica, ¿cierto? Y entonces dice aquí, ¿no? El texto A eh, dice lo siguiente. Hay fraudes científicos de dos tipos. Ojo con eso, porque ustedes también se van a enfrentar a esto cuando sean alumnos universitarios, ¿no es cierto? El plagio y la falsificación de datos. Un fraude científico no es un delito que pueda cometer cualquiera. Es una estafa perpetrada con pericia científica a la vista de una comunidad científica y en perjuicio de toda ella. Para cometerla es necesario saber bastante, lo suficiente para engañar a los evaluadores del trabajo en cuestión. En todo esto, el fraude científico es similar a la falsificación de monedas, ¿no? Los fraudes científicos no son frecuentes y ocurren casi exclusivamente en la investigación biomédica. Quizá esto se deba a dos motivos. Uno es que los médicos no son entrenados como científicos, sino como artesanos, porque claro, Bunge es uno de los que cuestiona el carácter inventivo de la medicina, ¿no? Él considera que la medicina está subordinada a la biología.
La biología es la ciencia en rigor, pero los médicos son más bien técnicos que aplican, ¿no es cierto?, los conocimientos en biología, pero no son o no son formados estrictamente como investigadores. Bueno, es lo que barrunta, es lo que plantea Bunge, ¿ok? Entonces dice aquí uno es que los médicos no son entrenados como científicos, sino como artesanos, de modo que se autoengañan más fácilmente que los investigadores básicos. El otro motivo es que los investigadores en esa área, en el área biomédica, están sometidos a una mayor presión para publicar que cualquier otra, eso es cierto. Ahí tenemos estas revistas de alto impacto como Nature, eh, Science, donde están ellos empujados permanentemente a publicar, ¿no es cierto? Entonces quieren publicar una investigación de alto impacto. De hecho, que sí existen por ahí algunos profesores justamente del área de ciencias médicas, del área de biología, por ejemplo, que publican en veterinaria también, que publican en revistas de altísimo impacto. Ojo con eso. Y es por esa razón que nuestra universidad siempre está arriba, por lo menos en los rankings locales está ahí arriba, pues, porque sus profesores publican que dan miedo, ¿ok? De hecho, que hace poco ha salido un indicador en el que se señala que San Marcos es la universidad peruana que más publica en Scopus, ¿no? Sus profesores están ahí permanentemente publicando en Scopus. Bueno, el problema del fraude biomédico se ha vuelto tan agudo que la prestigiosa revista Science le dedicó el editorial de su edición el 18 de agosto del 2000. La ocasión fue la difusión de una retractación en el mismo número de una nota firmada por tres investigadores de la Universidad Angelina de Southern California, que había publicado un artículo en un número anterior de la misma revista, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, bueno, es bastante complicado ahora que se pueda salir ileso de un caso de fraude, ¿no? Oh, va a haber problemas. De hecho, efectivamente, puedes meterte en un lío, porque hay pares ciegos, hay especialistas que van dando cuenta de las debilidades y las fortalezas de tu trabajo, pues. Entonces hay que estar muy al tanto de cómo producimos conocimiento. Entonces, el procedimiento tiene que ser muy escrupuloso. Y si por ahí ha falseado datos, van a darse cuenta con toda seguridad, ¿no? Vamos ahora con las preguntas. Dice aquí, respecto a los fraudes científicos, es compatible sostener que son delitos castigados penalmente en diversos países del mundo. Nos piden lo que es compatible, ojo. Se observan sobre todo en las distintas ramas de la matemática. No son muy comunes y pueden ser categorizados en dos clases. No son problemas importantes en el campo del estudio científico. Son temas de interés de las diferentes revistas sociales del mundo. ¿Cuál es la clave? Yo estoy seguro que ustedes están pensando posiblemente en dos, ¿ok? Están pensando en dos alternativas, pero quiero que por favor ustedes las planteen y a partir de ese planteamiento entonces vayamos a la discusión. A ver qué me dicen mis queridos cachimbitos por aquí. La número uno, ¿cuál sería la clave? En la número uno, Rodrigo Sebastián me indica que la clave es la C. ¿Están de acuerdo con Rodrigo Sebastián? Camila también va en esa misma línea, me dice que la clave es la C. ¿Y por qué no puede ser la A? ¿Por qué no puede ser la A? A ver quién me lo dice. En el chat o tal vez abra micro, ¿no? Franco Leonardo también va por la C. ¿Por qué no puede ser la A? ¿Qué me dice? Franco Leonardo, Camila, Sofía y Rodrigo Sebastián, los tres van por la C. Y la clave es la C, ojo, ¿eh? Sí estoy de acuerdo con ustedes. No son muy comunes y pueden ser categorizados en dos clases. Es correcto. Ahora, a nosotros, ¿no es cierto? Por supuesto, no, consideramos, no sé ustedes, ¿ah? Pero consideramos que em, por ahí plagiar o cometer fraude científico puede ser penado, ¿no es cierto? Pero ese ya es nuestro conocimiento del mundo. Y tal vez por esa razón estamos tentados a marcar la A. Pero no hay nada que nos diga aquí en el texto que la pena es penal, ¿no? O sea, perdón, el castigo es de carácter penal, ¿no es cierto? Eh, aquí dice claramente, ¿no? No es un delito que pueda cometer cualquiera, ¿no es cierto? Para cometerla es necesario saber bastante, lo suficiente como para poder engañar a alguien, ¿no es cierto? Así de concreto.
Pero no es que exista pues un castigo penal, para nada. Es un delito, pero no salgan aquí, por supuesto, de que te vayan a meter preso por plagiar, ¿no? Por esa razón, la clave A, no hay ninguna pista que nos permita eh, suponer o barruntar que el castigo, ¿no es cierto?, es de carácter penal. Que la número uno, la clave es la C. No menciona que pueden ser, también, ¿no? ¿Cómo no? También ese es un dato, ¿cómo no, maestro? Sí, sí, sí. Claro, cómo no, maestro, es cierto. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, Franco. Muy, muy, muy acertada tu afirmación. Vamos ahora con la número dos. Dice, sobre la persona que comete un fraude científico, la persona, ojo, es compatible señalar que no puede ser un novel, es decir, un novato, un bisoño, un pipiolo de la investigación biológica. Alternativa A. No quiere que la comunidad científica sea perjudicada. Intentó engañar a sus lectores en muchas ocasiones. Es muy probable que no tenga presión de publicar. Es un científico que no posee un conocimiento sólido, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clave? Acá creo que se pueden equivocar, ¿eh? Creo que se pueden equivocar, no sé. A ver, los espero, los leo. ¿Qué me dice? En la número 2 me dice por ahí Franco que es la C. Y por ahí Satomi y Camila Sofía me indican que es la E. Ya sabía que iba a haber por ahí alguna alternancia, ¿no es cierto?, en las claves. Pero vamos a darle lectura a la E, que es justamente la clave que no es clave, ¿no es cierto? Eh, Tampoco puede ser la C, ojo, ¿ah? Tampoco puede ser la C. Vamos a leer las dos, ¿ya? Vamos a leer las dos. Mire, vamos por aquí con la E. Es un científico que no posee un conocimiento sólido, pero ojo, si fuera un científico que no posee un conocimiento sólido, no podría engañar, no podría cometer fraude. Por esa razón dice Bunge lo siguiente. Ojo con eso. Bunge dice acá, eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Un fraude científico no es un delito que pueda cometer cualquiera. O sea, una persona sin conocimiento no puede cometer fraude. Y dice luego, es una estafa perpetrada con pericia científica. Ojo, con pericia científica. O sea, debes ser una persona muy entrenada en el procedimiento científico, a la vista de una comunidad científica. Es decir, tienes que estar muy entrenado para poder engañar. Y por esa razón más adelante dice Bunge, para cometerla es necesario saber bastante, lo suficiente para engañar a los evaluadores de trabajo en cuestión. Entonces la clave por esa razón no puede ser la E. En la E nos dicen, es un científico que no posee un conocimiento sólido, eso es falso, no es verdadero. Y nos están pidiendo lo que es verdadero. Así que la E no puede ser la clave. La C intentó engañar a sus lectores en muchas ocasiones. No, intentó engañar a sus pares científicos. La C sería incompatible más bien. No es a los lectores, eso no le interesa. Lo que él quiere es engañar a la comunidad científica. Y por supuesto, es una persona que sabe del procedimiento científico, es una persona entrenada. De otra forma, sería medio complicado que puedas engañar a la comunidad científica. Ojo con eso. Entonces, la clave no puede ser tampoco la C. Entonces, esta pregunta me parece que es una pregunta medio complicada o ha resultado medio complicada. Y por aquí, Libertad, por ahí Rodrigo Sebastián me dice la D. Libertad Chasca me dice la A y Satomi Cajol me dice la A. Ya, vamos con la D. Es muy probable que no tenga presión de publicar. Esto es falso. Más bien, sí tienen presión de publicar y publicar a cada rato. Por esa razón dice Bunge. Bunge dice lo siguiente, vean aquí, ¿no es cierto? El otro motivo es que los investigadores en esa área, en el área biomédica, están sometidos a una mayor presión para publicar que en cualquier otra. O sea, se les exige que publiquen. Entonces sí tienen la presión de publicar. Y es por esa razón que sería falso afirmar, ok, que es muy probable que no tenga presión para publicar.
Eso es falso. Eso no es cierto. Entonces la clave correcta es la A. No puede ser un novel. ¿Qué cosa es novel? Novato, inexperto, ¿no es cierto? Falto de pericia, falto de maña. Sí, pues no puede ser una persona novata, de ninguna manera. No, no puede ser una persona novata. Cuidado con eso, ¿ok? Cuidado con eso. No puede ser una persona novata. Así que la clave correcta es la A. No sé si están de acuerdo conmigo, jovencitos. Claro, ahí tienes que tener experiencia y además, Rodrigo Sebastián, tienes que tener conocimiento. O sea, yo, por ejemplo, que sobre ciencias biomédicas no sé nada, no podría estafar pues a los biólogos, ¿no? Si me atrevo a hacerlo, me van a descubrir rápidamente porque yo soy una persona pues novel en esa área, ¿ok? Entonces, para que intente estafar en el área de ciencias biomédicas, debo saber mucho sobre ciencias biomédicas. Ah, claro, maestro, te has confundido con el premio Nobel, pero es con B, no con V, pues maestro. ¿Cómo no, Franco? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien, maestra, perfecto. Seguimos, seguimos. Tercera pregunta, me parece que es la última. Respecto a los científicos que se retractaron en la revista Science, ¿es correcto afirmar que se les castigó con una multa financiera de consideración, pertenecen a la Facultad de Medicina de su universidad, cometieron un fraude científico que pudo ser detectado, fueron entrenados para que en el futuro sean artesanos, su artículo les permitió obtener sus grados académicos? Interesante, ¿eh? Buena pregunta, la han formulado bien, ¿eh? Tiene buenos distractores muy simpáticos. ¿Cuál es la clave? Pero hay una sola clave. Hay una sola clave. A ver qué me dicen, jóvenes cachos. Claro, muy bien, Franco, muy bien, Camila, muy bien, Satomi, perfecto. Cometieron un fraude científico que pudo ser detectado, pues obvio, ¿no? Muy bien, está perfecto. Ahí está, vamos resaltando. Clave correcta, la clave certa. Ahí está, perfecto. Muy bien. Listo, adiós texto uno. La pregunta 2 nada más ha sido pues el talón de Aquiles, ojo con eso. Vamos ahora con este texto B, a ver cuántas preguntas son. Son 4 preguntas y luego viene la comprensión lectora, ¿ok? Estamos bien, estamos muy bien, estamos muy bien. Acá también hay 3 textos. Ajá, perfecto. Bien, vamos. La Planariidae está representada únicamente por una especie, la planaria torva o simplemente planaria, ¿cierto? Ahí está. ¿Me están dando alguna definición? Bien, vamos a continuar. Dice así, este animal es un pequeño gusano de agua dulce que desafía todo lo que se conoce sobre biología y adaptación. Una verdadera joya de la evolución. Los secretos que esconde su pequeño organismo son tales que se le ha considerado como inmortal. Aunque su cuerpo no cuenta con una ingeniería muy intrincada, es a la vez uno de los organismos más complejos con los que se han encontrado los científicos. Este pequeño gusano posee la capacidad de regenerarse, es decir, ha desarrollado la habilidad de recomponer todas las partes de su cuerpo, incluidos sus órganos, una cosa increíble, ¿eh? Le arrancas un órgano, lo reconstruye, ¿no es cierto? Otros animales como el ajolote comparten también esta capacidad, sin embargo, si se les corta la cabeza, estas criaturas morirán. En cambio, tú a la planaria, la cortas en pedazos y cada fragmento va a generar un individuo completo, cabeza, órganos, tejido y todo lo necesario para garantizar su supervivencia.
Es una cosa increíble, ¿ok? Por otro lado, en cuanto a la reproducción, este gusano también desafía las teorías evolutivas. Todas las planarias son hermafroditas, no requieren pues de órganos sexuales eh, o de dos especímenes, porque poseen tanto órganos sexuales femeninos como masculinos, ¿ok? No obstante, es un hecho todavía más sorprendente. No obstante, en un hecho todavía más sorprendente, los científicos han descubierto que la planaria es capaz de reproducirse a través tanto de la reproducción sexual como la sexual. Increíble, ¿eh? Increíble. Oye, o sea que esta es una superespecie, ¿cierto? En la reproducción sexual, todas las planarias pueden brindar y recibir esperma por su hermafroditismo. A diferencia de otros animales, los huevos permanecen en su interior hasta que días antes de eclosionar son expulsados a modo de cápsulas. A pesar de esta curiosa gestación, su manera de reproducción asexual es todavía más impresionante. ¿Por qué? Porque las planarias se cortan a sí mismas, ¿no es cierto? Se diseccionan a sí mismas y separan su cola del resto del cuerpo. Luego de que esto sucede, la parte desprendida regenera en unos días el cuerpo restante, mientras que la planaria original recupera su cola. En otras palabras, cuando no existen individuos para reproducirse, la planaria se divide en dos para poder subsistir. Una cosa increíble, ¿no? Y ahí tenemos algunos otros datos en la imagen. Dice ahí morfología y características de la planaria. Se llama planario turbelario. Miden entre 1 milímetro, las pequeñas son casi incoloras, y varios centímetros con vistosos colores. Comen nematodos, que son pequeños crustáceos e insectos. Ahí están los ojos, el ocelo, la cabeza, el lóbulo sensorial, el poro genital, el intestino, la boca y la faringe, ¿cierto? Ahí tenemos entonces un caso de planaria o turbelario. Listo. Me parece que el texto está muy sencillo. Vamos ahora con las preguntas de compatibilidad. Dice aquí, ¿es compatible con el texto sostener que la planaria está conformada por una morfología única que une su intestino a su cerebro? Se reproduce solo por la combinación de secreciones de machos y hembras. Eso más bien sería falso. A fin de reproducirse asexualmente, divide su cabeza del resto del cuerpo, ¿no es cierto? Posee un poder de regeneración que disminuye según la cantidad de cortes. Debería ser disuelta en alguna sustancia para ser eliminada, ¿no es cierto? Completamente. ¿Cuál es la clave? Denme un segundito, por favor. Denme un segundito. Ya por aquí me dicen la C, la 1, la C, la 1, la D. Vamos a ver. La C. A fin de reproducirse asexualmente, dividen su cabeza, ¿no es cierto?, del resto del cuerpo. No, eso sería falso, porque aquí dice, las planarias se diseccionan, se cortan a sí mismas y separan su cola del resto del cuerpo. Su cola. Y a partir de la cola se genera todo el cuerpo. Entonces la C no puede ser la clave, nos piden lo que es compatible. Por aquí alguno de ustedes, ¿no es cierto?, me dice la D, a saber, posee un poder de regeneración que disminuye según la cantidad de cortes, pero para nada, para nada. O sea, puedes cortar cada parte, y lo dice claramente aquí arriba, ¿no? A ver, no es que vaya a disminuir, dice acá. Si a la planaria se la corta en pedazos, cada fragmento generará un individuo completo. Cabeza, órganos, tejidos y todo lo necesario para garantizar su supervivencia. Todos los pedazos. Ojo con eso. Y no es que eso disminuya, ¿no? Para nada. Así que la D no puede ser clave. Eso sería más bien incompatible. ¿Cuál es la clave entonces?
¿Cuál es la clave entonces? ¿O no hay clave? ¿Qué me dice? La única clave posible, estimados, estimadas, es la alternativa E, ¿no? Debería ser disuelta en alguna sustancia para ser eliminada completamente. Pero yo añadiría, debería ser disuelta en alguna sustancia corrosiva, me parece que debería ser más específica, ¿no? No es cualquier sustancia, ¿no? Si cortando a esta planaria no la puedes eliminar, ¿no es cierto? Si cortándola no la puedes eliminar, entonces digo yo, digo yo, alguna sustancia corrosiva sí podrá generar, pues, ¿no es cierto?, la desintegración de la planaria, ¿ok? Claro. Entonces, en la número uno, la clave correcta es la E, ¿sí? Ahí está Rodrigo muy bien editando la pregunta, maestro. Correcto, es la E. ¿Eh? Vamos ahora con la número dos. En relación con la morfología y las características de la planaria, se condice con el gráfico afirmar que, a ver, carece de un órgano específico que le permita ver el medio que lo rodea. Tanto su medida como su coloración son rangos constantes en la especie. Su cerebro se encuentra ubicado normalmente en la parte final de su cola. Puede alimentarse exclusivamente de nemátodos y pequeños crustáceos. La posición de su boca resulta disímil en comparación con los mamíferos. Puede la clave. Número dos, ¿cuál es la clave, jóvenes? Número dos, me dice por ahí Rodrigo, ¿no es cierto? Que nos están pidiendo además la aseveración compatible, ¿cierto? Es la alternativa D, me dice él, ¿sí? En el caso de la imagen, ojo, nos están pidiendo lo que dice la imagen, ¿ah? Dice acá, comen nematodos, pequeños crustáceos e insectos. Y aquí en la clave dice, pueden alimentarse exclusivamente. No, exclusivamente no. También de insectos, en todo caso, ¿no es cierto? Así que no, esa no puede ser la clave. La clave correcta aquí, jóvenes, es la alternativa E. La posición de su boca resulta disímil en comparación con los mamíferos. ¿Por qué, profesora? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Esta ya es una pregunta de inferencia, ¿no? Ahorita les voy a decir por qué es la E. ¿Eh? Ahorita les voy a decir por qué es la E. Ya. Vamos entonces acá a la imagen. Esta es la cabeza del nematodo, miren. Ahí está su cabecita. Y no solamente eso, sino que están los ojos. ¿Dónde esperas que esté la boca? Aquí, pues en la cabeza, ¿no? Que en la cabeza estén los ojos. Ahí está, acá. Perdón, que en la cabeza esté la boca, pero ¿la boca dónde está? La boca está, lo que nosotros diríamos, en la parte del vientre, en la parte del estómago, medio raro, ¿no? ¿Eh? Más cerca del intestino que en la cabeza. Ahí viene el problema. Entonces, por esa razón, la clave correcta es la E. ¿Ok?
Deme un segundo, por favor. Bien. Entonces la clave aquí en la número 2 era la alternativa E. Vamos ahora con la pregunta 3. Dice, resulta compatible afirmar que extirpar los genitales de la planaria no es una forma de impedir que se reproduzca, ya que acá se supone que la afirmación compatible ya está planteada aquí, ¿no? Extirpar los genitales de la planaria no es una forma de impedir que se reproduzca. Esa sería la afirmación compatible. Y acá nos dicen por qué razón esta afirmación, ¿cierto? ¿Por qué razón esta afirmación de aquí es compatible? ¿Cuál es la razón? Esa es la afirmación, recuerden. Extirpar los genitales de la planaria no es una forma de impedir que se reproduzcan, ¿ok? Ya que resulta una criatura fácilmente distinguible por su morfología, es un ser que se distingue por su manifiesto hermafroditismo, ¿cierto? Se trata de un animal que posee dos formas de reproducción. Su cabeza puede separarse de su cuerpo y seguir existiendo. Constituye el único caso de inmortalidad en el mundo animal. No es que sea inmortal, ojo, pero sí es una especie muy resistente, ¿no? Entonces me parece que la clave ahí es bastante clara, ¿no es cierto? Bastante clara. No creo que haya discusión, pero a ver qué me dicen ustedes en el caso de la número 3. Claro, muy bien, Franco. Muy bien, Camila, perfecto. La clave correcta es la alternativa C. Se trata de un animal que posee, pues, dos formas de reproducción, ¿cierto? Posee dos formas de reproducción. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. ¿Eh? Ahí está, está. Entonces, la número 3, la clave correcta es la C, ¿no? Y en la número 4, ¿no es cierto? Con respecto a la capacidad regenerativa de la planaria, es congruente sostener que, ¿cuál es la clave? Puede producir un único ser con dos cuerpos y conciencias diferentes. Su reproducción asexual resulta ser mucho más eficiente que la sexual. Es un ser capaz de regenerar incluso su cabeza, a diferencia del ajolote. Requiere que otros animales lleven a cabo la disección de su organismo. Interactúa con... Está sencilla. La clave, ¿cuál es ahí, maestros, maestras, por favor? Está muy simple la clave ahí. En la número 4, Franco, Satomi, Camila y Rodrigo, efectivamente la clave correcta es la C. Es un ser capaz de regenerar incluso su cabeza. En el caso del ajolote, tú le quitas la cabeza y se muere, pero
a, a este animal, ¿no es cierto? Le cortas la cabeza y de la cabeza saca otro espécimen más. Una cosa de locos, ¿no? Tal locura, ¿no? Claro. Bueno, vamos ahora con el ítem de comprensión lectora, ¿sí? Dice, la tríada de McDonald, ¿ok? También llamada tríada del sociópata, es un modelo propuesto por el psiquiatra John Marshall McDonald, en el que se sostiene la idea de que los sociópatas presentan tres rasgos comunes. Este modelo fue expuesto en su artículo de 1963, The Treat to Kill, ¿cierto? Publicado en American Journal of Psychiatry. De acuerdo con el modelo, en la mayoría de las personas quienes cometen delitos violentos en la adultez, se puede encontrar una infancia marcada por conductas agresivas, como como lo son la piromanía, la crueldad animal y la enuresis, perdón. Así, desde el plano teórico, personas como los asesinos en serie han manifestado por lo menos dos de estas tres conductas en su infancia, las cuales tendrían detrás un historial de malos tratos y abusos. ¿Ok? Entonces, ha habido por ahí, la infancia está asignada por conductas que ya demuestran cierto grado de agresividad y que podrían ser pues un síntoma de alarma, ¿no? La piromanía, conductas de maltrato animal, ¿no es cierto? Y enuresis, se señala aquí. Y una pregunta pues interesante al respecto, ¿no es cierto? Es ¿qué cosa es enuresis? ¿No es cierto? La palabra enuresis es incontinencia urinaria, ¿no es cierto? O sea que también evidencian estos futuros monstruos una incapacidad para poder retener la orina, ¿no es cierto? Entonces, dice que los asesinos en serie han manifestado por lo menos dos de estas tres conductas en su infancia. Y claro, ¿por qué razón eso ocurre? Porque hay toda una historia, ¿no es cierto?, de maltrato y abuso, ¿ok? Esa es una constante, ¿eh? Los asesinos en serie han sufrido episodios de agresión, a veces hasta sexual, ¿no es cierto?, que ha determinado, pues, ¿no es cierto?, que se vuelvan, pues, tremendos monstruos, ¿no? Eso es un problema terrible. Deme un segundo, por favor. Entonces, sin embargo, dice, la tríada propuesta por McDonald, más que dar luz sobre cómo se forman los psicópatas, ha contribuido a que se tenga una idea equivocada de muchos de ellos. No hace falta manifestar este tipo de conductas para acabar siendo pues un asesino en serie. Es decir, un asesino en serie, dice aquí, refutando, discutiendo esta tríada de McDonald, ¿no es cierto? Em, no necesariamente se va a cumplir pues en un asesino en serie, ¿no? ¿Ok? Ni tampoco se acabará siendo un psicópata por haber manifestado alguna de estas conductas de pequeño. La predictibilidad de estas tres variables es más bien escasa. O sea que, al parecer, esta propuesta, digamos, de cómo detectar una mente criminal y también, por supuesto, un derrotero criminal es más bien discutible, ¿no? Es bastante discutible. Bueno, dice por acá, pese al estatus que tiene la propuesta de McDonald, cabe destacar que el estudio que realizó para llegar a estas conclusiones evidencia ciertas limitaciones y su interpretación ha sido demasiado exagerada. El estudio explicado en su artículo The Trait to Kill se hizo con 48 pacientes psicóticos y 52 pacientes no psicóticos,
quienes presentaban conductas agresivas y sádicas. Todos ellos tenían en común el haber tratado de matar a alguien, con edades comprendidas entre los 11 y los 83 años, mitad hombres, mitad mujeres. Aquí, cabe decir que ni el mismo McDonald creía que el estudio tuviera un valor predictivo. Simplemente describía, ¿no es cierto?, lo que evidenciaban, pues, posiblemente estos pacientes, pero era básicamente una descripción. Si yo por ahí tenía un paciente, ¿no es cierto?, que había intentado matar a alguien y que había, pues, se reportaba que había padecido de neuresis, ¿no es cierto?, y que también había matado animales, bueno, ese simplemente era, pues, un síntoma nada más, ¿no? Así de concreto. Bueno. Entonces, dice lo siguiente, ¿no? No obstante, pese a las limitaciones de estos estudios, no son pocos los criminólogos que asumen que el modelo es válido. De hecho, no son pocas las fuentes en psicología forense que citan el modelo dando por sentado que es verdadero. Al asociar piromanía con el animal y enuresis con conductas violentas en la adultez es una práctica muy común, pero una que no es consistente. Porque uno puede por ahí encontrar un asesino en serie muy cruel, ¿cierto? Aunque hablar de este asesino en serie es un misterio todavía, Jack the Ripper, Jack el Destripador, que no se sabe quién fue, por ahí hay algunas tesis al respecto, pero este tipo solo mataba prostitutas, ¿no es cierto? Y de eso se han tejido muchas conjeturas, ¿no? Es decir, el tipo mataba prostitutas porque su mamá era prostituta, ¿no es cierto? O porque una prostituta, pues, lo había rechazado, qué sé yo. Por ahí incluso algunos devaneos psicoanalíticos se han hecho respecto de Jack the Ripper. Lo cierto es que este tipo era pues un desgraciado, ¿no? ¿No es cierto? Un tipo muy, muy malvado, ¿ok? Ahora, si ni siquiera se sabe la identidad, ¿ustedes creen que se va a poder saber si el tipo no contenía la orina? No hay manera de saberlo, ¿no es cierto? Y como les digo, hay en realidad conjeturas al respecto. Pero bueno, ha sido esta de aquí, ok, ¿cómo decirlo, no? Ha sido ha sido un modelo, si se quiere, ¿no es cierto?, muy, muy bien acogido por los psicólogos, ¿no? Los psicólogos forenses, ¿ok? Hay una obra incluso de este McDonald, The Threat to Kill, ¿ok? La amenaza de muerte, o la amenaza de matar. Esa obra ha sido, digamos, muy citada, ¿ok? Y acá dice que no son pues pocas las personas que le dan bastante crédito a esta obra, ¿no es cierto? Y la consideran verdadera, ¿sí? En última instancia, el texto señala que la tríada del sociópata de McDonald propuesta en The Trade to Kill es confiable. Los asesinos en serie pueden ser identificados a partir de tres conductas agresivas. La tríada del sociópata de McDonald carece de consistencia y predictibilidad. La tríada del asesino en serie de McDonald no realizó un buen trabajo metódico. La tríada del sociópata de McDonald solo es consistente desde el plano teórico. Ujú. ¿Cuál es la clave entonces? En última instancia, ojo con esto, cuando te dicen en última instancia, querido cachimbo, se refieren pues al último párrafo. Y en el último párrafo, vean lo que dice. No obstante, pese a las limitaciones de estos estudios, ya te están diciendo que es limitado, no son pocos los criminólogos quienes asumen que el modelo es válido. De hecho, no son pocas las fuentes de psicología forense que citan el modelo dando por sentado que es verdadero. El asociar piromanía, crueldad animal y enuresis con conductas violentas en la adultez es una práctica muy común. Y ahí viene el pero, una que no es consistente. Ojo con eso. Entonces, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 1? Me parece que está muy sencillo. Muy, muy sencillo. Por ahí Gladys me dice que la clave es la C. Yo no estoy seguro si todos están de acuerdo con Gladys. Rodrigo, ¿no es cierto? Satomi, en la número 1 me dicen que la clave es la C. Y estoy de acuerdo con ustedes, pues. La tríada del sociópata, ¿no es cierto?, de McDonald carece de consistencia y predictibilidad. ¿No es cierto? Claro, pues. ¿Qué vas a predecir nada con eso? Imagínense una persona que no mata ni una mosca, en el sentido literal,
Una persona que no es violenta, más bien es todo lo contrario, ¿no? Permisiva con el maltrato. Y se hace pipí en la cama, ¿no es cierto? Y la otra conducta, ¿cuál era? A ver, déjenme ver, ¿no es cierto? Eh, es pirómano, le gusta jugar con fuego, no mata animales, ¿no es cierto? Pero es pirómano, pues, y se hace pipí en la cama. Ah, no, este es asesino en serie. No, ni hablar. Se señala que en realidad no se puede predecir, pero el trabajo de McDonald's se basa en una descripción de hechos, ¿no? Ya estos tipos se caracterizan por haber presentado en la infancia estos síntomas, estas conductas, qué sé yo. ¿Ok? Bueno, entonces en la pregunta número uno la clave es la C. Desde el plano teórico, dice acá. Vamos a buscar aquí para que se lea esto en contexto. Así, dice aquí, desde el plano teórico, personas como los asesinos seriales han manifestado por lo menos dos de estas tres conductas en su infancia. Desde el plano teórico, lo cual quiere decir que no se ha logrado constatar que en efecto estos asesinos en serie hayan presentado estas dos de estas tres conductas. No, no se ha determinado, pero desde el plano teórico podemos asumir que en efecto, no sé, Jack el Destripador o era cruel con los animales o era pirómano cuando era niño, esas dos conductas, o era pirómano y se hacía pipí en la cama, o era cruel con los animales y se hacía pipí en la cama. Y entonces ahí teníamos eso, ¿no? Se puede asumir pues que estos asesinos en serie han manifestado por lo menos dos de estas tres conductas, desde el plano teórico. Pero yo les sigo diciendo que no hay manera de saberlo, pues ni siquiera se sabe quién es Jack el Destripador, ¿no es cierto? Entonces, la fase del plano teórico implica corroboración, especulación, enajenación, obnubilación y ofuscación, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Especulación. Claro, ¿cómo no, maestra? Claro que sí, muy bien, muy bien. Especulación, es correcto, ahí está. Tú, muy bien. ¿Ah? Ya lo tenemos, es la alternativa B. Ya está. ¿Cómo no? Porque es una conjetura, pues, ¿no es cierto? Es una conjetura, así de concreto, así que la clave correcta es la B. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Respecto a la tríada del sociópata de McDonald, es incompatible decir que, ¿no? Ojo, acá ya nos están pidiendo el camino contrario a la temática de esta clase, porque en esta clase hemos más bien planteado la compatibilidad. Pero aquí vamos por el camino contrario, la incompatibilidad. Respecto a esta tríada del sociópata, es incompatible decir que en la actualidad se entiende que es una propuesta absolutamente soslayada, o sea, nadie considera esta propuesta, nadie la toma en serio. Vio la luz en un artículo publicado en la revista American Journal of Psychiatry. Ni el mismo autor creía en su capacidad predictiva debido al método empleado. Propone que un sociópata puede ser identificado a través de la enuresis infantil. Deduce que los asesinos en serie han sufrido dos de las tres conductas agresivas. Me parece que está muy, muy sencilla esta pregunta, maestros cachimbos, maestras cachimbas. ¿Cuál es la clave? En la pregunta número 3. Pregunta número 3. A ver, vamos. En la número 3 me dice Franco por ahí que la clave es la D. Vamos a verla. A ver, dice ahí.
propone que un sociópata puede ser identificado a través de la enuresis infantil, pero eso es cierto, eso no es incompatible. De hecho, se asume que un psicópata ha podido presentar alguna de esas conductas, ¿no? Y eso implica, por supuesto, la enuresis. ¿Ok? Claro que sí. Así que ojo, que no te está diciendo que exclusivamente o únicamente a través de la enuresis. No te está diciendo eso, en absoluto. ¿Ok? Muy bien, maestro. En la actualidad, claro, esa es la clave, eso es incompatible, pues. Eso es contrario a lo que el texto señala. Acá lo dice claramente, ¿no es cierto? En la actualidad se entiende que es una propuesta absolutamente solayada. No, si hasta ahora, dice acá, los psicólogos forenses le dan crédito, pues, ¿no es cierto?, a a esa propuesta. ¿Cómo no? Así que la clave es la A. Vamos ahora con la pregunta número 4. Sobre el impacto que tuvo la teoría de McDonald, se infiere que el impacto, este ocurrió gracias a erróneas interpretaciones de la teoría. El autor persuadió a sus adeptos para que apoyen su tesis. Fue debido a que tocaba temas afines a asesinos en serie. Se fundamentó en la consistencia que tenía la investigación. Se basó en características raras no observadas pues comúnmente. ¿Cuál es la clave? Noten ustedes que hasta ahora, dice acá, los psicólogos forenses le dan crédito a la teoría de McDonald, aun cuando ni él mismo creía que su teoría sea eh, o que cuente con un alto grado de predictibilidad. Él decía, no, no es que esta propuesta determine quién es un asesino en serie o no, es lo que yo he podido rastrear, pero la metodología tiene que ser afinada para poder, digamos, obtener un grado de predictibilidad. Entonces, la clave, ¿cuál sería en la pregunta número 4? ¿Qué se puede deducir sobre el impacto de la teoría de McDonald? El impacto. Y el hecho de que hasta ahora haya gente que confíe en la propuesta, ¿no es cierto?, de McDonald. ¿Cuál es la clave? En la número 4, acá digamos, hay una tensión. ¿Ok? Deme un segundito. Muy bien. Entonces, la clave correcta aquí, ¿no es cierto?, es la alternativa A. El impacto ocurre porque se le dio un crédito que ni el mismo autor le dio. El autor no confiaba en que su teoría sea predecible para nada, ¿no es cierto? Así de concreto. Deme un segundito, por favor. Deme un segundito.
Ya, muy bien, jóvenes. Disculpen la interrupción. Vamos entonces con la número 4, porque aquí me han dicho que la clave podría ser la B. Recuerden que la inferencia es una afirmación consistente y válida con el texto. Y en el texto no nos dicen absolutamente nada respecto de que McDonald haya intentado convencer a sus seguidores. Eso resultaría tan absurdo como señalar que los psicólogos forenses actuales, ¿no es cierto?, fueron convencidos por McDonald para que apoyen su tesis. Y lo que sí nos dice el texto, me parece con mucha claridad, ¿no es cierto?, es lo siguiente. Aquí cabe decir, dice acá, que ni el mismo McDonald creía que el estudio tuviera un valor predictivo. Ojo con eso. Ni el mismo McDonald consideró que el estudio tenga pues un valor predictivo. Ese valor predictivo ya implicó una interpretación, por supuesto, errónea, y eso es lo que podemos deducir de los adeptos, así de concreto, ¿no es cierto? Entonces, en rigor, nosotros podríamos asumir, estamos de acuerdo, que no, la clave no puede ser la B, y tampoco puede ser la E, porque miren aquí lo que dice el texto, dice, es un modelo propuesto por el psiquiatra John Marshall McDonald en el que se sostiene la idea de que los sociópatas presentan tres rasgos comunes, ¿ok? Tres rasgos comunes. No quiere decir, ¿no es cierto?, que sean pues rasgos extraordinarios, que así nomás no ocurre, ¿no es cierto? Para nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por aquí me habían dicho ustedes, a propósito de la pregunta número 4, que la clave era la E. Se basó en características raras no observadas comúnmente. Acá te está diciendo que eran rasgos comunes, así que no puede ser la E. Y tampoco puede ser la B. El autor persuadió a sus adeptos para que apoyen su tesis. Oye, no puedes tú persuadir a alguien diciéndole, oye, mi propuesta teórica no es predictiva. No generarías adeptos. Sin embargo, en la búsqueda justamente de una consistencia, de un derrotero que me permita más o menos establecer quién puede ser un asesino en serie o no, ¿ok? Es que aparece esta propuesta, ¿no es cierto?, de McDonald y los peritos forenses cogen esta teoría como si fuera pues una teoría completamente corroborada. Y ni el mismo McDonald concebía eso. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo, jóvenes, o no? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Hablen ahora que hay para siempre. Vamos Profesor, ahora con... disculpen, no Sí, escuché bien. ¿Puede explicar por qué no sería la D, por favor? la D, esta de aquí, Sí. ya. La D no puede ser la clave. Ojo que yo estaba hablando de la E, ¿ah? Estaba hablando de la E. Pero vamos con la D. Se fundamentó en la consistencia que tenía la investigación. Vamos a hablar de esto. Esto implicaría, en primer lugar, ojo con esto, que la teoría de McDonald haya sido, desde su planteamiento, una teoría sólida. ¿Ok? Desde el punto de vista científico, una teoría sólida es una teoría que es capaz de resolver problemas, pero además es capaz de establecer predicciones. Con esta teoría puedo predecir. Eso es lo que hace de una teoría algo poderoso. ¿Ok? Entonces, si yo marco la D es porque el texto me da pistas de que en efecto la propuesta de McDonald era una teoría muy sólida, muy fuerte, con un alto valor predictivo. Pero, pero, el texto me dice lo siguiente. Me dice así. Vean acá. Aquí cabe decir que ni el mismo McDonald creía que el estudio tuviera un valor predictivo. ¿Ok? Y acá lo dice también con mucha claridad. La predictibilidad de estas tres variables es más bien escasa. ¿Ok? Eso quiere decir pues que no era una teoría sólida. Y otra cosa más, ni el mismo McDonald asumió que su teoría lo era.
Y mire lo que dice luego acá en el texto. Esto es más interesante todavía. Sin embargo, la tríada propuesta por McDonald, más que dar luz sobre cómo se forman los psicópatas, ha contribuido a que se tenga una idea equivocada de muchos de ellos. Si esta teoría ha generado interpretaciones equivocadas, es porque no es pues una teoría sólida. Profesor, ¿y por qué tiene tantos seguidores? Ya, ese no es problema del teórico. ¿Por qué razón, profesor, la teoría de McDonald es tan aceptada? Porque aquí en el texto me dice, profesor, abajito, me está diciendo de que no son pocos los criminólogos quienes asumen que el modelo es válido. ¿Por qué, profesor? Bueno, esa interpretación de los criminólogos y de los psicólogos forenses es interpretación de ellos. Ellos asumen, ¿no es cierto?, que la propuesta de McDonald es verdadera, de manera antojadiza, sin que el mismo McDonald haya dicho que esta teoría es una teoría consistente. La consistencia supone una interpretación equivocada y maniquea de los criminólogos y de los psicólogos forenses, no de McDonald. Ojo con eso. Y es por esa razón entonces que la clave D no puede ser la clave correcta, en absoluto. El impacto que tuvo la teoría de McDonald se fundamentó en la consistencia que tenía la investigación, no, se ha sustentado en una interpretación maniquea de psicólogos forenses y de criminólogos. Maestra, ¿me dejo entender o no me dejo entender? ¿Está claro ahora sí? Muy bien. Sí, profesor, gracias. Vale, Gladys, correcto. Seguimos con la número 5. Si el comportamiento de un infante permitiera evidenciar piromanía, crueldad animal y enuresis. O sea, imaginemos que nosotros vamos rastreando la infancia de una persona, ¿no es cierto? Es un niño, ¿ah? ¿Ok? Es un niño, lo estamos estudiando. Y este niño evidencia conductas piromaníacas, le gusta quemar cosas en su casa. Además, a su gato le ha roto las patas, ¿no es cierto? Para cazando ratones y pájaros para despedazarlos y no logra contener la orina. Hace pipí en la cama. A partir de ese comportamiento, sus padres tendrían que llevarlo a terapia para que curen su problema mental. En el futuro, sin ninguna duda, sería un asesino en serie muy famoso y criticado. Algunos especialistas forenses lo categorizarían como un sociópata en potencia. Los discípulos de John McDonald verían la teoría de su maestro corroborada. Se probaría que McDonald sí hizo un buen trabajo metódico en su pesquisa. ¿Cuál sería la clave? Bueno, me parece que es una pregunta muy sencilla de resolver, jóvenes, ¿no es cierto? Por aquí me parece que se están debatiendo entre la B y la C, así que vamos a explicar las dos. Nos quedan 3 minutos. Dice, en el futuro, sin ninguna duda, sería un asesino en serie muy famoso y criticado. No. Puedes presentar esos 3 rasgos conductuales y eso no va a significar que seas un asesino en serie. ¿Ok? Para nada. Justamente eso es lo que se le critica a la propuesta de McDonald's. No es una propuesta predictiva y más bien ha sido una propuesta que ha supuesto, ¿no es cierto? Y esto con mucha claridad, ha supuesto interpretaciones equivocadas y erróneas, ¿no es cierto?, de lo que supone, pues, una mente criminal. Así de concreto. Entonces, la clave no puede ser en absoluto, ¿no es cierto?, la alternativa B. La clave correcta en rigor es la C. Algunos especialistas forenses que siguen el modelo de McDonald y lo consideran válido sin que McDonald mismo haya considerado que era un modelo válido, ¿no es cierto?, lo categorizarían como un sociópata en potencia. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, jóvenes cachimbos, o no estamos de acuerdo hasta aquí, jóvenes cachimbos? ¿Estamos o no estamos de acuerdo?
¿Todo claro, Rodrigo? Muy bien. Bueno, jóvenes, el tutor Luis Miguel nos acaba de indicar, ¿no es cierto?, que la hora de receso es a las 4:20. Entonces, en estricto cumplimiento de estos minutos de descanso, necesarios, por supuesto, para que ustedes puedan moverse, puedan desplazarse, puedan tomar algo, ¿no es cierto? Vamos a dejar las clases aquí y, por supuesto, continuaremos en 15 minutos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, mis estimados cachimbos, o no estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien, jóvenes, apago micro, apago cámara, nos vemos en 15 minutos entonces.